Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24/7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale like. En diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires empezó la vacunación contra el dengue. El mosquito ese que te ensarta y que bueno, ha generado el último año una complicación muy grande, sobre todo de la mitad, geográficamente hablando, de la Argentina para arriba, aunque, por ejemplo, en el caso de Río Negro ya se detectó en los últimos tiempos la presencia del mosquito en Río Colorado, Cholechuel, Cipolletti, o sea, cerca, vamos a ponerlo a decirlo, de donde vivimos nosotros. El gobierno de la provincia de Buenos Aires compró algo así como un poco más de 500.000 vacunas, y no es que se comenzó en toda la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo, pero hay una estrategia, digamos, de enfocar. La vacuna comprada es una vacuna japonesa, se deben dar 2 dosis. Bueno, y para que nos cuente de todo esto y bueno, el enfoque general respecto a la cuestión dengue, vamos a hablar con el director del hospital del partido de Patagones, o sea, del otro lado del río. Sebastián Airaldo, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien. Bueno, gracias en primer lugar por atendernos. Contanos así, como si fuera, no sé, una charla muy pedagógica, el enfoque en provincia de Buenos Aires de esto un poco que venía haciendo en la introducción de esta campaña de vacunación contra el dengue, pero que incluye otras cuestiones, ¿no? Hay toda una campaña publicitaria muy fuerte. Bueno, cuestiones incluso que me contaste ayer cuando pautábamos la nota respecto de fumigación. Bueno, un poco es conocer esto, ¿no? ¿En qué consiste toda esta política de Estado en materia de dengue? Bueno, primero que nada, también un buen día para toda la audiencia. Básicamente, esto de la vacuna está apuntado a una cuestión más que nada epidemiológica. Te cuento por qué, porque la vacuna está destinada a los pacientes que ya tienen dengue. Ajá. Entonces, ¿por qué va apuntada al paciente que ya tiene dengue? Porque el dengue se transforma en un problema o en una patología seria o con complicaciones serias cuando hay una reinfección, ¿sí? Entonces, el paciente que ya lo tuvo y que tiene el diagnóstico ya hecho, una reinfección le va a generar muchas complicaciones. Entonces, está apuntado a este paciente. Entonces, seguramente la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¿cuántos son? ¿O no? Claro, sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Tal cual. En la provincia de Buenos Aires existe un programa de vigilancia epidemiológica en la cual en un sistema se van cargando todos los casos confirmados de dengue, y esos son los pacientes a los cuales se les va a colocar la vacuna, ¿sí? A los cuales va a ir destinada la vacuna. ¿Esto qué quiero decir? Que el sistema tiene nombre, apellido y localización de estos pacientes que ya fueron diagnosticados y que tienen la enfermedad, que tienen el dengue, y a los cuales se les va a dirigir la vacuna, ¿sí? Porque por esto que te digo, si llega a haber un brote de dengue en la zona donde estos pacientes habitan, tienen mayor riesgo de generar una enfermedad grave. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, incluso por lo que tengo entendido y lo que sucedió en los últimos meses, porque además se extendió, bueno, el cambio climático, etcétera, te puede generar la muerte. Tal cual, exacto. A ver, la realidad es la siguiente. El dengue se está propagando en lugares donde antes no había. Digamos, la zona endémica era toda la zona del norte, zonas de mucha humedad, de proliferación de mosquitos y bueno, y ahora ha ido migrando con estos cambios climáticos a zonas donde prácticamente no existía. Pero no existía por una cuestión de que el mosquito no sobrevive en determinados climas. Y bueno, los cambios climáticos están haciendo que el mosquito vaya migrando y que lo vayamos trayendo. ¿Cómo lo vayamos trayendo? El mosquito
es de hábito domiciliario y peridomiciliario. O sea, este mosquito de la Aedes, puntualmente, ese que debes haber visto vos en alguna campaña publicitaria que tiene unas rayitas blancas en las patitas, este mosquito vive en los domicilios y en los peridomicilios. Este mosquito es muy difícil encontrarlo en el campo, en pleno campo. ¿Por qué? Porque su hábito es en los domicilios, ahí donde encuentra todas las condiciones propias para desarrollarse. Entonces, como insisto, esta vacuna está apuntada hacia la gente que ya tiene la patología. El fuerte de la campaña en contra del dengue es el hábito, cambiar el hábito, el famoso descacharrar que se le dice, tratar de evitar que haya agua estancada, tratar de no tener lugares donde haya mucha humedad, desmalezar, que son los lugares donde el mosquito prolifera y puede generar un brote. Uno lo viene viendo, me parece que a lo largo de todo el año, en diferentes medios de comunicación, pero también en redes sociales, que ha habido una campaña publicitaria de concientización muy, digamos, muy profunda, muy marcada por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires con este tema. Incluso hay declaraciones de Crepla, que el ministro de Salud, alertando, ¿no?, de todo esto en los últimos tiempos, también de Bianco, el jefe de gabinete, una conferencia de prensa hace no más de 2 meses, bueno, alertando del peligro que significa todo esto, en términos de lo que es una parte muy importante de la salud, que es la faceta preventiva, digamos, en todo este tema de cosas. ¿Qué trascendencia, digo, como médico le asignás vos a esto, ¿no?, a esas campañas publicitarias, incluso diríamos agresivas en el buen sentido de la palabra, porque gran parte de que no te pique el mosquito consiste en que, bueno, el mosquito no se críe en esto que decís vos, el tema de los cacharros, porque el mosquito nace con el agua. Digo, ¿cuál es la importancia que le asignás vos a esto, al tema de las campañas agresivas en el buen sentido de la palabra en términos publicitarios? Mira, yo creo que es lo que hay que hacer, es lo esencial. Que esto, a ver, la campaña es fundamental, ¿por qué? Porque no solamente ayuda a que la gente pueda desarrollarlo propiamente en su casa, porque vos imaginate, Mario, que, por darte un ejemplo, el municipio, ya sea de Patagones, de Viedma, de la ciudad que sea, sale a fumigar. Bárbaro, fumiga, pero te fumiga en la vereda, en el patio de tu casa no fumiga. Entonces, la responsabilidad individual es fundamental en esta cuestión. Primero, ¿por qué? Porque ayudás a que tu familia o tu núcleo, tu casa esté limpia, que no vengan los mosquitos. Y ayudás a que la fumigación, en el caso de que se haga, o las diferentes armas de prevención, sean más efectivas, porque uno hace su parte como individuo de la sociedad también. Entonces, es el 90% de la lucha contra el dengue, o de la campaña, o la prevención de esta enfermedad, tiene que ver con lo que uno puede hacer individualmente adentro de su casa. Porque si todos desmalezamos el patio, cortamos los yuyos, sacamos todos los cacharros que tienen agua, que son reservorio para que los mosquitos pongan huevos, ya tenemos el 90% de la situación resuelta. Porque vos fijate que en la calle es muy raro que encuentres en una plaza o en algún lado un tacho con agua, porque alguien va y lo da vuelta, ya sea del municipio o de algún otro lugar o algún vecino, pero en tu casa, si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. No, eso está claro. ¿Sí? Recién mencionabas lo del tema de la fumigación. Bueno, se están preparando ustedes. ¿Qué tipo de fumigación se realiza con esto? ¿Una fumigación tradicional, estándar, o es más específica con el tema de este mosquito del dengue? Mira, una cuestión más específica, por eso se está haciendo de noche. A ver, la realidad es que este mosquito tiene algunas particularidades que por eso uno lo puede identificar. Este mosquito tiene un horario en el que sale. O sea, este mosquito no anda todo el día. A ver, por darte un ejemplo, vos vas al río a las 2 de la tarde y los mosquitos que andan en el río a las 2 de la tarde no es el mosquito, el Aedes. El Aedes tiene un hábito que es crepuscular, digamos, cuando está atardeciendo y prácticamente al amanecer. Durante el resto del día no tiene actividad. Entonces,
la fumigación que se hace tiene que ser, digamos, por eso se hace de noche, tiene que ser con una maquinaria muy particular que digamos, lo que hace es generar una nube de tipo nebulizador y no como un vapor, ¿me explico? Tiene que ser muy finito para que pueda quedar en el aire, y además la realidad es que tenemos que trabajar con algún producto que sea, digamos, que se inactive con mucha rapidez para que no afecte, digamos, a la flora autóctona de la zona y todos los, digamos, todos los otros... Sí, el medio ambiente, digamos, el medio ambiente. Tal cual, que preserve mucho el medio ambiente, porque tengamos en cuenta que también tenemos abejas, tenemos otra serie de insectos que favorecen a toda la biodiversidad de la zona. La realidad es que, digamos, estas cosas son muy puntuales, son con equipos especiales, que bueno, se están en proceso de poder arrancar con las campañas lo antes posible de fumigación. ¿Esto qué decís, no? Que como que son instrumentos específicos, se los envió a la provincia, ¿y cuándo empezarían con el tema fumigar? Mira, esto es una campaña que se digamos, se gestiona, se organiza a nivel provincial, o sea, la provincia sale con todo, se organiza todo esto, pero bueno, el equipamiento no es que lo provee la provincia, lo gestiona, en este caso, la intendencia. Claro, el municipio, sí. Porque son equipamientos que van a quedar en forma permanente. Está bien. Y bueno, tiene algunas características puntuales que ya eso lo maneja la gente de Sonosi acá, que no te puedo decir cuáles son, porque realmente me los han comentado y no los conozco porque son cosas técnicas, pero digamos que no es un equipamiento estándar que es el que se utilice, no sé, para fumigar frutales, ¿me explico? Son cuestiones operativamente distintas. Respecto, hay una cuestión, hablábamos ahí unos minutos atrás, el tema del cambio climático, con respecto al dengue, ha pasado esto, ya está en un país vecino que es Brasil. Brasil tiene la zona norte declarada endémica, o sea que es todo el día. Sí. Se corrió mucho la frontera en Brasil, incluso llegando hasta, en términos de geográfico, hasta Río de Janeiro. Estamos hablando de 1.500 kilómetros. Hay estudios de cambio climático en la Argentina hechos por especialistas del CONICET que dicen que el clima que tenía Corrientes a principios de 1980 es el clima que tiene hoy Buenos Aires, son 1.100 kilómetros, y que ese corrimiento, cuando se aplica hacia el sur de Buenos Aires, o sea, nosotros tendríamos un clima como el de la ciudad de Buenos Aires de 1980, digo nosotros, el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro, sobre el lado oeste, tendríamos un clima muy similar al que tenía Buenos Aires a comienzos de 1980, con mayor humedad de la que vivimos acá eternamente, un régimen de lluvia Mario, más alto, o sea, ¿cuánto impacta todo esto a la hora de hablar del dengue, no? No, bueno, a ver, vos tenés un apellido conocido de la zona, y los que llevamos mucho tiempo acá, hemos estado palpando en primera persona este tema de que la humedad que tenemos hoy no es la misma de la década del 80. Entonces, la realidad es que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, y esto favorece, este tipo de clima favorece a que este tipo de insectos, como el mosquito, que convengamos que en la zona norte mesopotámica uno convive con los mosquitos, lo vamos a empezar a tener nosotros acá. De hecho, vos debés haber estado un par de veranos previos, seguramente con mucha información de la invasión de mosquitos que había en el Congo. Y eso, digamos, como que hace 20, 30 años atrás, sí, había mosquitos, pero no de tanta magnitud como ahora. Y entre esos se mezclan este tipo de mosquitos que estamos hablando, que es el Aedes. No es un mosquito
autóctono, no es un mosquito de la zona, no es un mosquito que lo hayamos tenido siempre. Igual, sí, pero que en la nueva realidad va a ser parte del paisaje. Sí, tiene las condiciones favorables, pero convengamos que el mosquito per se no está infectado. El mosquito es un vector. Claro. O sea, el mosquito, para poder transmitir la enfermedad, tiene que picar a alguien que esté infectado. ¿Se entiende? Uh-huh. Infectarse él y picar a un tercero, a otro individuo, y ahí le transmite la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por más que tengamos mucho mosquito de esa especie, no quiere decir que el mosquito esté infectado. Te pongo un ejemplo, para que sea gráfico y se entienda. Yo puedo tener todos los mosquitos de la comarca que sean de esta especie, pero si no tengo una sola persona que tenga dengue, el mosquito no se va a infectar. Entonces van a ser mosquitos, entre comillas, limpios, uh-huh, que por más que te piquen, no te van a generar contagio. ¿Sí? Clarísimo. Te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Más allá de tu rol de director del Hospital de Patagones, sino más bien como profesional médico, ¿cuánto crees que sirve como experiencia a la hora de llevar adelante todo este tema de, más allá de la vacunación, la campaña publicitaria, la fumigación, o sea, una política de Estado en un sentido general? ¿Cuánto crees que sirve, si sirve, no lo sé, la experiencia de la pandemia de coronavirus? O sea, que fue obviamente algo que choqueó no solo al país, sino al mundo. Digo, ¿cuánto sirve de enseñanza eso? Porque lo que y esto ha sido muy notorio, no solo en la Argentina, sino me parece que hablando de América, especialmente en esta parte del mundo, que un problema que generó la pandemia de coronavirus es que aumentó en segmentos de la población la resistencia a la vacunación. De hecho, hay un caso muy famoso acá en Río Negro, en el Valle Medio, de un brote de sarampión por gente que no se había vacunado. Entonces uno se plantea, bueno, ¿qué podemos haber aprendido? ¿Cuánto sirve esa experiencia a la hora de hablar de esto? Que seguramente en términos científicos no tiene nada que ver, pero que por ahí en términos sociales, porque se genera mayor resistencia a las vacunas, o se ha generado mayor resistencia a las vacunas, digamos, uno interpreta que tal vez hay algo ahí de enseñanza. Es una pregunta muy abierta que, bueno, pero sí, que hay que hacerla. Es una pregunta muy abierta que la podemos encarar por un montón de lados, ¿sí? A ver, podemos encararlo por un lado de responsabilidad social, ¿verdad? Que si nos vacunamos todos nos va a ir mejor a todos. Uh-huh. Esa es la realidad. Pero por otro lado, la cuestión que nos ha dejado la pandemia muy positiva es que se ha generado una conciencia a nivel, digamos, institucional para hacer seguimientos epidemiológicos. ¿Me explico? Entonces, se ha podido generar bases de datos enormes y esas bases de datos las podemos utilizar para estos fines de seguimiento de pacientes. Como por ejemplo esto que yo te estoy diciendo, nosotros en la provincia de Buenos Aires existe este comité de seguimiento epidemiológico que sabemos dónde está cada paciente, en este caso con dengue, en qué lugar habita, dónde está, cómo se llama. Entonces podemos rastrearlo, digamos. Eso es una cosa que dejó la pandemia, porque acordate que cada caso positivo se volcaba en una base de datos, se procesaba, se sabía dónde estaba, y se podían ir teniendo estadísticas, entre comillas, para saber cómo iba evolucionando la propagación del virus. Eso fue una cuestión muy importante que nos generó una herramienta de trabajo médico y asistencial y sobre todo preventivo muy grande. Y después con respecto a la vacunación, como te digo, socialmente es una responsabilidad individual que deberíamos tener, ¿verdad? Hay grupos que se resisten como para todo, y bueno, pero también es parte de la sociedad, ¿verdad? Sí, bueno, en todo caso, el trabajo, porque fue muy marcada la diferencia de esto, ¿no? De que con el tema de la pandemia de coronavirus empezó a haber, Argentina siempre tuvo parámetros muy altos en términos de porcentajes sociales, de vacunación, y como que ahora no es que no sean altos, pero que hay un nivel de resistencia que antes tal vez no existía o no se notaba tanto. Por ahí puede pasar también eso. Sí. Convengamos que la cuestión del COVID fue tan sorpresiva para la población general como para el sistema de salud. Uh-huh. Y nunca
nunca estás preparado al 100% para una cosa así, y más con esta magnitud. La realidad es que también uno tiene que pensar y no digo justificar, pero al común de la gente, el colocarse una vacuna experimental, porque esa es la realidad que pasó en los inicios, y genera cierto temor, ¿sí? Entonces, no podemos dejar de pensar en eso y estar exentos de tener este tipo de comentarios y de sucesos, ¿verdad? Ante una cuestión experimental de la que se hizo, no digo lo que se pudo, pero con las herramientas que había en ese momento y el conocimiento escaso sobre un virus que prácticamente era desconocido, sobre todo para nosotros en esta parte del mundo, ¿no? Seguro. Sebastián Airaldo, bueno, director del Hospital de Patagones, muchas gracias por estos minutos. Dialogaremos seguramente en cualquier oportunidad. Buen día. Bueno, te agradezco mucho y bueno, un saludo para la audiencia y buen fin de semana para todos. Hasta luego.